Bien, pues bien, ahora que hemos escuchado estas interesantes posturas y diversas, abrimos una ronda de preguntas. Vamos con el tiempo un poco justo, pero como hemos empezado un poco más tarde, creo que podríamos recoger 3 o 4 preguntas y con ello cerramos la mesa, ¿vale? ¿Quién tiene alguna pregunta o comentario? O este chico. Vale, se me escucha perfectamente. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena por la organización de estas conferencias, tanto hoy como mañana. Y mi idea va un poco más en una reflexión en torno, sobre todo, a lo que ha comentado Oliver Soto, y es en cuanto a la facilidad que tenemos desde un país como, por ejemplo, España, en el que no conocemos realmente el antieuropeísmo como lo pueden conocer en otros estados de Europa. Entonces, esa facilidad que tenemos desde nuestro punto de vista de hablar de las listas transnacionales desde un punto positivo, y se ha reflejado como todos los partidos políticos están a favor en España de votar a favor de esas listas transnacionales. Pero una de las principales críticas, sobre todo desde el IPP, en los debates, venían desde Hungría y venían desde los países más pequeños, que fueron principalmente ALDE, si no me equivoco, y en los socialdemócratas en algunos puntos, que también se salieron de la disciplina de voto de los partidos para votar en contra de estas listas transnacionales porque lo consideraban una pérdida de poder respecto a Bruselas. Entonces, pediría también una reflexión en cuanto a la posibilidad de que esas sociedades que se sienten profundamente europeístas, que en las votaciones a elecciones europeas, sobre todo en Centro Europa, tienen unas participaciones mucho más bajas de la que podemos gozar en otros grandes estados europeos, y cómo podría afectar estas listas transnacionales y esta propuesta a ese antieuropeísmo que tenemos en Centro Europa. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer también el trabajo realizado. Yo quería hacer una pregunta rápida, un poco para todos, y es, aunque no han salido adelante las listas transnacionales, y yo casi concuerdo con Oliver en que no va a salir para estas elecciones, sí que me gustaría un poco la opinión de los miembros de la mesa al respecto de ciertos movimientos que sí se están dando a nivel europeo para la constitución de partidos, o de organizaciones que se consideran partidos paneuropeos o transnacionales, más allá de lo que puede ser la simple alianza de partidos similares, ¿no? Como puede ser el Partido Popular Europeo o los socialdemócratas europeos. Me gustaría saber un poco vuestra opinión sobre este movimiento y qué futuro le auguráis. Muchas gracias. Muchas gracias por las explicaciones. Mi pregunta va también un poco relacionada a esta última intervención. En Europa el sistema de europartidos no es que sea lo más desarrollado del sistema político europeo. ¿Cómo podría influir el hecho de que haya europartidos? Hasta ahora, bueno, porque los liberales están en crecimiento, pero se ha visto que los liberales en muchos países no han tenido representación. El propio EPP no ha tenido representación en Reino Unido desde que rompió con los conservadores británicos. Entonces, ¿cómo amoldar esa falta de construcción de unos partidos políticos a nivel europeo con unas listas transnacionales que, aunque, como bien ha dicho Oliver, contribuiría a generar esa opinión pública europea, esos debates, incluso a desarrollar esos modelos de partidos europeos, pueden pillar en este momento a un sistema de partidos europeos no totalmente preparado para ellas? Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna mujer en la sala que tenga alguna pregunta? ¿Alguna postura que compartir? ¿No? Bueno, pues lo dejamos aquí entonces.
Creo que responderé a la pregunta que nos formuláis a todos sobre el tema de los partidos europeos o mejor dicho, los europartidos. Voy a tratar de diferenciar entre los partidos europeos tradicionales, es decir, aquellos partidos que existen como agrupación de partidos nacionales y que tienen una dinámica perfectamente funcional y que son los que contribuirían a colaborar con las listas transnacionales, pero que lo harían al viejo modo, es decir, sería el viejo estilo de los partidos, entre comillas, tradicionales, que no quiere decir que sean todos tradicionales, pero que son partidos, podríamos decir, de masas, con una organización bastante firme. Los partidos más jóvenes ya no serían partidos de masas, sino partidos más bien de electores o atrápalo todo. Pero esos partidos tendríamos que diferenciarlos de la nueva aparición de partidos que yo los llamaría de momento asociaciones, porque todavía no se han consolidado, algunos sí, como partidos, como europartidos, pero que tienen que caminar más para lograr avanzar. ¿Y ese camino qué significa? Yo lo compararía como cuando los partidos políticos, digamos, estaban en contra de que ciertas asociaciones caminaran como lobbies y luego se convirtieran en partidos. Por ejemplo, pues, el grupo ecologista o los ecologistas y los verdes alemanes primero fueron una asociación y luego fueron un partido que participó en el poder. Yo creo que el camino es ese o parecido, pero bueno, esto es hacer futurismo. Es decir, tienen que lograr mayor implantación, tienen que lograr una organización que ya no va a ser una organización tradicional, sino que estará basada en una estructura completamente horizontal y basada en las nuevas tecnologías, y cuando tengan una cierta consolidación por esa vía, operarán como partidos políticos. Por muy modernos que sean, los partidos políticos tienen unos mecanismos para alcanzar el poder que son siempre los mismos. Bueno, cuando el poder cambie, cambiarán los partidos, pero hoy en el mundo que tenemos los partidos políticos son organizaciones que tienen que estar bien estructuradas para alcanzar el poder, por muy horizontales que digan que son y que lo procuran, pero tienen que tener una estructura sólida. Esos partidos o esos europartidos creo que caminan en el mismo sentido. Pues muy brevemente, y pido disculpas porque tal vez mi intervención ha sido demasiado rápida, las dos cuestiones. Primera, respecto a en qué medida el establecimiento de unas listas transnacionales podría generar un incremento del europeísmo, que era la pregunta. Bien, voy a tratar de traerlo un poco a mi terreno, ¿no? Un campo enormemente prolijo en el estudio de los sistemas electorales es en qué medida aplicar un sistema u otro genera más satisfacción con la democracia de los votantes. La respuesta no es concluyente. Es decir, tenemos toneladas de literatura que demuestran que sí, que no, que mejor es un sistema proporcional, que la gente está más feliz. Otros dicen que no, que mejor el sistema mayoritario porque hay más claridad en la rendición de cuentas y la gente, si ve coaliciones, se vuelve loca. Por lo tanto, lo que yo creo es que muchas veces pecamos de la falacia institucionalista. Y nos ocurre a todos, a mí el primero. La idea de modifiquemos las reglas institucionales, que esto tendrá una traslación inmediata sobre la sociedad y, por lo tanto, podrá cambiar cómo se comporta. Esto no es tan sencillo, porque las sociedades son efectos de interacción muy complejos, alargados de legados históricos, culturales, etc. Entonces, confiarlo a que la reforma de las listas transnacionales vaya a tener un efecto en la confianza, yo diría más bien no, pero yo diría ¿y qué? Es decir, puede ser igualmente justificable por otras razones en términos de rendimiento. Es decir, si pensamos que es positivo el que estos partidos vayan a tener que cohesionarse mejor y vayan a generar después unas políticas públicas más inclusivas o vayan a hablar más, es una justificación perfectamente válida. Entiendo que cara a venderlo, ¿vale? Vosotros que lo vais a vender tenéis que mentir. Es decir, tenéis... No, esto es así. Es decir, en el juego del debate público tenéis que decir que con una reforma de las listas transnacionales todo el mundo va a amar Europa.
aunque no sea así, pero es la manera de coger impulso, porque todas las reformas se hacen de la misma manera, aunque la realidad no sea incluyente, hay que ser estratégico también. La opinión pública es un factor relevante y, en serio, esto ha ocurrido así en todas las reformas. Es decir, sabiendo tú, como reformador, cuáles son los límites reales que tienen, luego está la agenda pública y ahí es donde hay que pelear, desde mi juicio. Y luego, respecto a los partidos paneuropeos o lo que podríamos llamar organizaciones, porque al final estaban conectadas las dos preguntas. Claro, la Unión Europea tiene el problema de intentar construir una federación sin partidos federalistas. ¿Vale? Esto es algo que, bueno, si tuviéramos a Jefferson, Madison y compañía, pues esto sería más sencillo, como lo estamos haciendo en ausencia de violencia y sin una guerra de secesión por medio, pues esto cuesta un poco más, ¿no? Pero sí que es verdad, por apuntalar algunas cosas que se han planteado por la profesora Laiz, la idea de cuidado porque los partidos necesitan dos cosas clave, siempre, da igual lo horizontales, lo verticales, lo europeos que tú quieras plantear. Primero, organización. La organización requiere que tengas un enganche a una plataforma previa, porque sin dinero no hay partido. Y eso requiere primero conseguir acceder a las instituciones para ir construyendo mecanismos internos de resolución de conflictos que te permite articularte mejor. Esto, sin lugar a dudas, sería una novedad en Europa. Por tanto, es un camino interesante a explorar, pero sigue haciendo falta. Primero, las guerras se ganan con dinero, pues aquí ocurre igual, ¿no? Las batallas electorales necesitan institución. Pero además también hay que construir identidad. Y esto es algo mucho más sofisticado que se consigue consolidar con el tiempo, que es, bueno, ¿y tu partido qué me aporta a mí? Que no un partido liberal tradicional o un partido como cualquiera que esté integrado en los otros grupos. Yo creo que ese es el mayor reto que tienen esos partidos. Decirme, ¿por qué de verdad votarte a ti va a marcar la diferencia? Porque si ya nos cuesta muchas veces explicar lo que es la Unión Europea y por qué es importante, imaginaos explicar que un agente dentro de la Unión Europea tenga que explicar que si él está dentro, todo va a cambiar. Vender eso requiere un esfuerzo, ¿no? Y eso no, el que el reto sea grande no significa que no pueda ser afrontado, para nada. Pero yo creo que hay que mantener siempre la visión en estos dos pilares, ¿no? Porque además también pensar que ahora construir un partido estamos en un entorno de infraestructura muy distinto. Es mucho más barato que antes. Es decir, antes tú tenías que abrir una sede en cada pueblo de tu país para abrir un partido. Ahora puedes hacerlo a golpe de tertulia o de hashtag. Exagerando mucho, ¿no? Pero esto abarata también los costes y también la cooperación. Ahora, hay otra barrera que no es tan fácil de romper, que es la idiomática. Y ahí sí que hay un elemento estructural que es complicadillo, ¿no? Bueno, yo creo que es una experiencia súper interesante, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Gracias. Bueno, solo una cosa respecto a lo que dice el profesor Pablo Simón. Yo creo, y también lo decía la profesora Laiz, ¿no? La cuestión de construir partidos sobre organizaciones ya hechas, a pesar de, evidentemente, de las distintas barreras, pero que están consolidadas, puede ser más fácil llevarlas a cabo que sobre los nuevos partidos que están surgiendo en toda Europa, que además de ser nuevos partidos con unas estructuras mucho más débiles, también tienen grandes contradicciones a nivel de posicionamiento político. Entonces, hablar de populismo, que es lo que ahora mismo está de moda y evidentemente surge en cada país europeo un partido que puede ser de tendencia populista, a la hora de unirse encuentran más dificultades porque hay más, o sea, aunque hay puntos en común, hay muchas cosas que les separan, mientras que los partidos tradicionales tienen más puntos de común que pueden hacer entender y generar organizaciones, evidentemente, más vamos a decir, paneuropeas, etcétera, ¿no? Esa yo creo que es otra de las vertientes que también hay que ver, porque estos partidos populistas surgen en estos países por problemas que en algunos casos son iguales, pero que no son, o sea, vamos a decir que son similares, pero que no son iguales. Y ahí es una de las cuestiones que yo encuentro gran dificultad para que se puedan llegar a entender. Bueno, por responder también a las preguntas y las cosas que se han comentado, en primer lugar, si las listas transnacionales pueden afectar al antieuropeísmo. Me gustaría poder decir que las listas transnacionales van a solucionar todos nuestros problemas, pero la verdad es que no. O sea, cuando uno deposita todas sus confianzas en una reforma institucional es que se está equivocando. Y, de hecho, muchas de las reformas, como bien comentaba el profesor Simón, se hacen al calor de un shock y pretenden lograr algo y consiguen todo lo contrario. O sea, si ya estábamos mal, encima estábamos peor. Ahora bien, la cuestión de las listas transnacionales no es un mecanismo para atacar al antieuropeísmo, es que es un mecanismo para corregir defectos. O sea, hemos visto que nuestro sistema electoral, en términos de proporcionalidad europea, tiene defectos serios. El que obtiene más votos no es el que obtiene la mayoría.
Eso, no sé para el resto, pero para cualquier espectador medianamente razonable no parece del todo justo. A cualquiera que le digan que con menos votos se puede ganar, pues plantea serios problemas de legitimidad sobre el sistema en su conjunto, ¿no? Ahora bien, sobre la constitución de partidos europeos, aquí tenemos una disyuntiva. Si me hubieran preguntado hace un año y medio, yo hubiera dicho que, bueno, que un partido se hace con gente en cada una de las esquinas, que van a llamar, que van a contactar. Y he de reconocer que lo que ha ocurrido con Macron ha cambiado un poco mi perspectiva. O sea, yo no pensé, bajo ningún aspecto, que Macron fuese a obtener la victoria tan aplastante que obtuvo en las legislativas. Porque pensé que el trabajo de circunscripción, que es el de llamar, el de estar en contacto con la gente, el de movilizar, todavía era un trabajo importante y no pensé que el presidente tuviera tanto arrastre. Así que la constitución de partidos europeos, que si nos fijamos se están construyendo no tanto en torno a ideas, sino en torno a personalidades, ¿no? Estamos con la idea de Diem, con la idea de Diem a través de Varoufakis, esta idea de Europa en marcha a través de... Nos hace llevar más a una idea que vemos en los sistemas presidenciales, sobre todo de corte latinoamericano. Es decir, tenemos una gran personalidad que es capaz de hacer un partido que no es más que un conglomerado electoral y que se disuelve cuando ese líder cae. Entonces, ¿constituirán partidos o no? Pues bueno, Europa no es América Latina, tenemos otro tipo de funcionamientos. No estoy seguro en qué medida pueden cuajar, pero sí reconozco que es posible que tengan mucho más éxito en elecciones que algunos ciudadanos consideran de segundo orden, en los que la black box es muy apetecible, en la que pues, personajes como Ruiz Mateos tienen un campo abonado para decir, bueno, pues vamos a votar por este hombre porque es divertido y porque los ciudadanos realmente no se dan cuenta del peso de su voto. En ese sentido, soy pesimista. Y por último, el sistema de partidos europeos no desarrollado, yo aquí intentaría tener una visión más de tipo comparado. O sea, nosotros tendemos a pensar que porque los partidos, por ejemplo, en Estados Unidos, republicano y demócrata, se llamen todos republicano y demócrata en cada uno de esos estados, estamos ante sistemas muy cohesionados. Pero un conservador o un republicano de Texas no es lo mismo que un republicano de California. No se parecen en casi nada. De hecho, un demócrata tejano puede que tenga mucho más en común con algunos republicanos en otras partes. Entonces, cuando estamos hablando de sistemas de partidos europeos no desarrollados, nos estamos olvidando de que esto en todo sistema federal, en grandes democracias, ocurre. Es decir, no podemos pretender generar bloques monolíticos en los países en los que estamos. Efectivamente, el idioma puede ser un problema, pero la India convive con su diversidad no solo lingüística, sino religiosa y de castas, y puede mantener este sistema. Es decir, tenemos que empezar a pensar menos en el modelo del Estado-Nación como el modelo a aplicar sobre el modelo de la Unión Europea, porque ni es la idea ni es lo que se considera deseable. Es decir, el modelo que estamos construyendo es un modelo distinto, en el que efectivamente tendremos multitudes afiliaciones y en el que los partidos ejercerán un poder que no será el mismo que veíamos en los Estados-nación, poder, por otra parte, que están perdiendo, como estamos viendo el ejercicio de fragmentación partidaria en casi todos los países de la Unión Europea, y lo que vamos a ver es los partidos como mecanismos de afiliación de intereses particulares en un momento determinado, en el que, bueno, pues los partidos, como todos los elementos históricos, aparecerán y desaparecerán. Eso que era inconcebible después de los 30-40 años, que hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a ser mucho más concebible. Es lo que está ahora en cuestión, es lo que está ahora en mutación. ¿Cuál es el esquema al que vamos a ir? Es un poco más complicado. Yo aventuro por el modo mediático en el que se están avanzando todas las cosas, en que vamos a mecanismos más personalizados de la política que nos llevan a otro tipo de configuraciones. Me gustaría añadir. Querría hacer un comentario a lo que ha planteado el profesor Simón en relación con la cuestión estratégica. Estoy de acuerdo, pero no hay que mentir, hay que fortalecer ideológicamente el proyecto. No hace falta mentir. Yo no creo que el problema... Exagerar.
Bien, puedo admitirlo de exagerar perfectamente, pero aprovechando esa cuestión, yo quiero insistir en el asunto de que no es posible esa federalización de Europa que pretende vuestra asociación si no hay un proyecto ideológico potente. Porque las listas transnacionales es una cuestión momentánea que hoy es importante, pero a lo mejor dentro de 10 años no lo es. Es decir, ¿eso dónde se engarza? Y lo que yo puedo interpretar que una lista transnacional busca ideas ilustradas, busca la idea de universalidad y la idea de humanidad frente a la idea de identidad y la idea de lo particular. No me cuesta gran cosa pensar en que es retomar las ideas de la Ilustración, ¿no? Bien, pero yo eso no lo he leído en ninguna parte. Es decir, hay que reforzar los proyectos y las propuestas con ideas potentes que no aparecen por ninguna parte, ni en los partidos paneuropeos, ni desde luego en los tradicionales, ni tampoco en este planteamiento. Entonces, yo invitaría a que fortalecierais los aspectos ideológicos, porque los demócratas podemos estar necesitados de argumentos más potentes para no tener que recurrir a imaginaciones o subjetividades, ¿no? Nada más. Bueno, estaba pensando que quizás necesitamos la venida de un nuevo Spinelli que nos ilustre con un nuevo manifiesto. Bueno, gracias a todos, gracias a los académicos que nos han acompañado con sus reflexiones, gracias a ustedes por participar o a vosotros. Y la siguiente mesa, que acuda.